Hay, en general, en la dirigencia y también en los que votaron a Massa, un optimismo desmedido, que no tiene en cuenta que el voto es muy volátil en estos tiempos, que la militancia antiperonista de tantos años de los medios de comunicación, de los jueces, la persecución, ha calado muy profundo en la sociedad argentina y que es posible que ese odio al kirchnerismo generado por tantos años se contagie a un Massa que está a 1000 kilómetros de ser kirchnerista. Hay una historia de antiperonismo al que se le sumó el antikirchnerismo hace pocos años. Claramente Massa no es kirchnerista, pero hay quien trabaja para pegarlo a esa situación. Y a veces quizá con el antiperonismo alcanzaría para ganarle una elección. Está muy pareja la elección, muy pareja la elección. Hay gente que decía que iba a votar en blanco y que ahora está diciendo que va a votar a Milei. Es decir, que le perdió el miedo a Milei, que se acostumbró a verlo, o esta estrategia de esconderlo a Milei le sirve, porque lo esconde a Milei, entonces es más la bronca antiperonista que el miedo a un Milei que ya no ve, o que solo es entrevistado por algunos amigos. A lo que me refiero es que es posible que se pierda la elección. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden las elecciones? ¿Las ganan los dirigentes? ¿Trae muchos votos que un político diga que no va a votar a Milei? ¿O la gana la población? ¿O la gana esa población activa, viva, que se preocupa por la política todo el tiempo y que da el paso suficiente necesario para ganar una elección? Yo tengo para mí que es esa militancia que alguna vez se engrosa más y a veces menos. Creo que estuvo para la primera vuelta con el volumen suficiente como para ganar. Esa es la gente que define una elección. Es decir, vos sos quien define una elección. Hay que salir del lugar cómodo que dejó ese triunfo por 7 puntos y salir a militar muy fuerte y salir a convencer a la población, hacerle entender el enorme peligro de Milei, que no es un paso incierto, como dice Macri, a lo desconocido, porque ya dijo quién es. Ya anunció cosas similares, idénticas a las de Martínez de Oz y todos los liberales o neoliberales o conservadores que hemos tenido en nuestra historia. Ya sabemos lo que va a hacer. Ya sabemos lo que va a hacer. Es muy importante entender que lejos de haberse ganado esta elección, es una elección que está en peligro. Estamos en peligro de que el presidente sea Javier Milei, un hombre con ideas extrambóticas, peligrosas, pero siempre a favor del establishment, un hombre que viene de uno de los grupos económicos más grandes del país, rodeado de lo peor de Juntos por el Cambio, de los más halcones, de los más extremos. Entonces es muy importante entender que hay que ir a votar, que hay que militar, porque es posible que se pierda. Buenos días, compañeros y compañeras, ¿cómo están? ¿Qué dice, Roberto? ¿Cómo andan? Quería decir esto hoy porque me parece, encuentro una contradicción muy grande entre la realidad y lo que veo, incluso palpo en las notas, qué sé yo, como si todo el mundo pensara que va a ganar Massa, y la verdad que uno debería pensar que va a ganar Milei y que por ahí, ¿no? Uno debería empezar pensando que todo el voto antiperonista se va a unir y después por ahí no sucede. Pero ¿por qué voy a pensar que Massa va a mantener un resultado si la suma del antiperonismo es más grande que el peronismo, ¿no? Seguro. No, y aparte creo, el exitismo conspira contra la movilización que un espacio político como el peronismo y sus aliados necesita para coronar, ¿no? Claro. La gente se queda quieta cuando debería moverse. Así que bueno, me parece bien y creo que en este caso hay que ser muy cauto y hay que mantener el nervio tenso. ¿Sabes que nosotros venimos hablando de esto? Iba a decir desde el lunes, porque el lunes estuvo el audio de Cristina del fin de semana, donde llama a militar, y nosotros lo reprodujimos. Pero ya el jueves, viernes, Massa empezaba a advertir en las reuniones con dirigentes que estaba pasando este fenómeno de segunda siesta. Recordemos que los gobernadores no se juegan su lugar ahora. Exactamente, no se juega en su lugar.
En realidad el único que juega algo ahora es el propio Massa. Así es. Y creo que vos aludías a que está el riesgo de cierta anomia electoral, producto de un año que nos ha cansado, que nos ha agotado a todos, no solamente desde el punto de vista político, sino también por la carestía de la vida, las cuestiones cotidianas, sino porque además puede haber picardías. En el juego de poderes que se empiezan a jugar al día siguiente de que concluye una elección, puede haber picardías, de reposicionamientos, personas que consideran que ya lo suyo está resuelto y que quizá no convenga que el otro lo resuelva. Bueno, creo que vos aludías justamente a ese tipo de picardías como un riesgo. Yo creo que va a haber, entiendo que va a haber un llamado público como el que hizo Cristina el domingo, más allá de la militancia, a votar contra Milei. Pero no todavía. No todavía. Por ahora están siendo colectivos periféricos, los artistas, no lo está haciendo el candidato. Pero que en algún momento, si el número no se mueve, el viernes vamos a tener las primeras encuestas más o menos serias, porque han transcurrido ya bastante tiempo desde que se anunció la alianza Macri-Milei. Y con esos números, me parece que se va a tomar la decisión de salir a confrontar frontalmente con la posibilidad de que gane Milei. Además, creo que hay una sensación de que en la primera vuelta hubo como muchos se definieron, especialmente sectores que antes no habían ido a votar, en el último tiempo, la última semana. Entonces yo no sé cuán peligroso puede ser esperar hasta la última semana en este caso, pero creo que hay una sensación de se define la última semana. Entonces también hay una relajación, una mezcla también del cambio de campaña que hay con Milei, donde ayer, por ejemplo, era un silencio de radio generalizado casi de su campaña. Entonces, medio como que me parece que están todos ahí calculando. A él les conviene quedarse callado absolutamente, no hablar nunca más. Sí, fíjense que la nota que dio fue con dos amigos, la verdad, porque uno tiene amigos en la política, ¿no? El pelado Trebuch y en el caso de Majul, además de la amistad y de que el canal es de Macri, la grabaron antes, con lo cual no sabemos bien qué dijo, porque es una nota que fue editada. Pero además puso 3 o 4 voceros oficiales de su campaña que están saliendo en cuentagotas. O sea, hay una decisión de la campaña de virar hacia dejemos que la campaña la hagan los medios. O que la campaña la haga el supermercado. Las redes. ¿No? Es que el problema que tiene... La estación de servicio. El problema que tiene es que sale Milei a hablar, se manda una cagada, tienen que guardarlo. Entonces deciden sacar a Marra y a Lemoyne. Se mandan 3 cagadas, los tienen que guardar. Mandan a jugar a Bullrich y a Mondino. Terminamos hablando de mercado de órganos, de que la gente va a tener que hacerse sus propias cloacas y de la vaca lechera. O sea, realmente la mejor estrategia de ellos es el silencio, porque cada vez que no tienen un solo vocero. Pero es que el silencio, además, hace que hable el supermercado, hace que hable que vos vas a comprar y la plata no te alcanza. ¿Entendés? Es que volvés, te salís de la discusión del futuro para decir, bueno, la verdad es que hoy, con ese señor que está ahí, yo estoy muy mal y no lo conozco, como dice Macri. Es que, Roberto... pasó algo, digo, pero pasó algo, quizá no tan advertido, pero vos venías discutiendo a Milei. A Milei, la alianza con Macri, la ruptura, etcétera, y de golpe estás discutiendo la gestión de Massa, si consigue la nafta o no consigue la nafta. En términos de campaña, fue una mala semana para Massa. Venía bien, venía muy bien. Bueno, esas 2 semanas a las que alude Laura, fueron 2 semanas en donde Massa confrontó con las políticas que propone Milei, de manera muy contundente y muy nítida. Y se sumaron muchos votantes, muchas personas que no habían ido a votar a las PASO fueron a votar. Ya hicimos las cuentas acá, las contamos, de cómo eso contribuyó a estos 3 millones de votos adicionales que sumó, esos 3 millones de votos que sumó Massa entre las PASO y la general. Toda esta discusión que es endogámica del sistema político respecto al tema del feriado sí, feriado no, la posibilidad de que eso contribuya o dañe a alguna postulación en particular y demás, al final del día termina siendo percibido como la política manipulando la voluntad popular. Entonces,
yo le sumaría a la mala semana toda esa escenificación, digamos, en torno al tema del feriado sí, feriado no, que muestra a la política discutiendo sus propios problemas. Cuando mucha gente escucha la radio haciendo una cola, o escuchó la radio, no digo que haya sido un drama nacional, una catástrofe, pero mucha gente escuchaba a los políticos discutiendo por el feriado sí, feriado no, en la radio mientras hacía una cola esperando para cargar nafta. Entonces, esa sensación de que los políticos están resolviendo la suya, mientras los ciudadanos se arreglan como pueden, en el supermercado, en la estación de servicio y demás, es lo que contribuyó en su momento a Javier Milei, a la creación del monstruo. Claro. Esta semana alimenta al monstruo. Porque son las mismas condiciones objetivas, digamos. El tema es Massa cómo lo desarma. Y, perdón, cantando un truco con un 4, como hizo esta semana Massa, en su condición de fullero, que puede ser positiva para algunas cosas, cantando truco con 4, cuando todo el mundo ya le conoce esas características y le cantan retruco y se lo ganan, es un problema adicional. El tuit de Milei es tan bueno que parece escrito por otro. Pero además eso, cuando estás haciendo cosas tan buenas en las redes, digamos, tan eficaces, y después venís y das una entrevista tan mala, y quédate en las redes. Yo a veces pienso que a veces las cosas se ven más claras desde afuera, ¿no? Cuando no están insertos. Ayer leía un periodista francés, ¿no? Los franceses un poco vivieron esta idea de movilizarse frente a la extrema derecha, y decía algo que me pareció que es un poco, me parece lo que tenemos en la cabeza, que es, nos están diciendo que es una campaña, es una elección, democracia, antidemocracia, democracia, fascismo, y no vemos movilización en la calle, ni de uno ni de otro lado. No se ve esa desesperación en las calles. Se ve en lo discursivo, pero no estamos viendo dos campañas que se juegan lo que muchos creemos es el futuro del país. Entonces me parece que ahí está ese desfasaje que dice Adrián, de la rosca y la rosquita, decirnos, querer convencer a la gente de que salga a votar en contra de algo que puede poner en peligro la democracia, pero no acompañamos ese discurso con una acción que demuestre ese nivel de desesperación que deberíamos tener. Nico, te interrumpimos. No, que quería retomar un poco lo que comentabas vos al principio. Estamos en el escenario 1 en 1 millón en el cual el oficialismo es competitivo a noviembre de 2023. En parte por las enormes carencias que tiene el adversario. Que no tiene voceros, que tiene propuestas absolutamente impopulares, que no sabe disimular su naturaleza o no quiere disimular su naturaleza. Pero no olvidemos que aún así estamos con las chances en contra, digamos, en el sentido de que son elecciones en las cuales el oficialismo pierde 9 de cada 10. En estas condiciones económicas y en estas condiciones en las que se está yendo a votar. Por eso es importante eso de no descuidar ni un voto, de no dejarse estar, de seguir luchando hasta último minuto, porque además en un país con tantos vaivenes, recordemos que hace 10 días fuimos a votar, y en el medio tuvimos 4 o 5 días donde parecía que Milei implosionaba y se desarmaba, 4 o 5 días donde parecía que el país se iba a quedar sin nafta de acá a meses o en el largo plazo. Veremos qué nos deparan los próximos 4 o 5, los otros 4 o 5, pero vamos a tener varios ciclos. Por caso, ayer cayeron 50 pesos el dólar blue. Tengo entendido que uno de los motivos que hubo detrás de esto es que un grupo de empresarios, banqueros y demás muy importante recibió un informe de una consultora a la cual le prestan mucha atención diciendo que había una importante ventaja para Massa. Que ayer el escenario sea ese no garantiza que el 19 de noviembre el escenario sea ese. Hay una encuesta de Suban Córdoba que si querés la mostramos, donde lo da a Milei levemente arriba, 42,4 a 42,1. Una gente seria la de Suban Córdoba. Perdón, y te suma ahí que la negativa de Milei es más baja que la de Massa. Eso me parece preocupante. Así es. Es decir, que a Massa le costaría mucho más crecer que a Milei. A ver, hace muchos años que se viene demonizando al peronismo. Hace muchos años que se viene. Eso está enraizado muy profundamente en la sociedad. Entonces, le mostrás un rato a un tipo como él, con esa inestabilidad emocional, se asusta y el miedo puede más
que el odio que le han generado durante tantos años. El tipo se queda callado un rato y renace el odio y se pone por sobre el miedo, ¿no? Y me parece que la estrategia de ellos de esconderse y le puede dar resultado. Acá hay un tema, es muy interesante el ejemplo francés, podría aplicarse también el ejemplo español con sus variantes, respecto a el porqué del voto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a buscar cuando vas a buscar un voto? En general, los políticos que tienen mucho de artista quieren que los quieran. Digamos. Después están los más pragmáticos que dicen, no me importa si me quieren o no, lo importante es que me voten. En general, esa evolución entre que quiero que me quieran y quiero que me voten, y no me importa, pero quiero que no me importa cómo, quiero que me voten, es una evolución que se da en el poder. Si aquel que accedió a una situación presidencial, después hace lo que tiene que hacer para que lo voten independientemente de si lo quieren o no. En los casos extremos, incluso ante el temor. ¿No? En casos extremos, incluso ante el temor. Claro, el tema es que en un balotaje vos tenés que lograr que te voten a vos en contra del otro. O sea, tenés que conseguir dos cosas: que voten en contra del otro y que al mismo tiempo sea un voto positivo. Te voten a vos. Y se está haciendo una campaña, incluso sectores del radicalismo que se supone contribuyen de ese modo a la candidatura de Massa, están haciendo una campaña por el no voto. Claro. Y el no voto... Bueno, ahí hay otro tema, ¿no? ¿De cuánto será el voto en blanco en Argentina? Es peligroso. Para mí es muy peligroso, porque en el envión uno suponía que contribuía a Massa. Lo hemos comentado acá. ¿No? En el envión, si bueno, tiene 6 puntos de diferencia, pero ojo, porque si vos ves los números de las PASO, donde fueron 3 millones casi menos de votantes, ahí no ganó Massa. Pero además los ejemplos históricos, o sea, cuando vos querés movilizar, incluso con el antivoto, tenés que movilizar gente. Y para mí hay un tema particular, me quedo en lo que vos dijiste de normalizar. Aun cuando se haga una campaña en contra, que vos tengas un candidato que llega al balotaje presidencial, lo normaliza. Lo normaliza porque lo que se está diciendo es hay un sector muy importante de la sociedad que considera que eso es normal. Y además lo normaliza porque hasta la primera vuelta lo que teníamos es todo un espectro de la dirigencia política y de los medios de comunicación diciéndote Milei es inviable. Y hoy ya tenés, aunque sea un sector más pequeño, o sea, no te digo mayoritario, pero sí un sector pequeño que responde al macrismo que te está diciendo es preferible. Entonces, se está normalizando por el simple hecho de ser un candidato viable para allá a la presidencia y además ya no tenés todos contra. No. Ya tenés un sector que te está diciendo es válido. Yo dentro de un rato voy a hablar un poco sobre la posibilidad de hacerle una entrevista a Milei, ¿no? Yo no he escuchado a nadie, por ejemplo, que le pregunte, bueno, Milei, usted dice que va a hacer una baja del gasto de 15 puntos del PBI. Ahora, el gasto en Argentina es de 24 puntos del PBI. Si estamos gastando 24 puntos del PBI y usted a este 24 le quiere restar 15, va a quedar nada más que 9,5. Con eso no alcanza para pagar las jubilaciones. ¿Sí? Es decir, no puede pagar. De hecho, si quiere mantener todo el resto, debería no pagar ninguna jubilación. ¿Sí? Porque vos sobre 24 puntos de gasto sacaste 15. O jubilaciones o sueldos de policía, médicos, hospitales, ¿sí? Es decir, una de dos. Vos estás sacando el 60% del gasto total. ¿Cuántos son las jubilaciones? El 60% del gasto total. Vos deberías no pagar ninguna jubilación para dar de baja a ese 15. O deberías pagar solamente una porción de las jubilaciones y no pagar más policías, hospitales, escuelas. Yo no vi que nadie se lo pregunte eso. Yo no vi que nadie se lo pregunte. Si la gente no sabe que está realmente ante un abismo que le van a destruir la vida. Que le van a destruir la vida. Y no hay un periodista que se lo pregunte. Un periodista. No está esa pregunta. Bueno, disculpame, pero creo, sumando a lo que decís, creo que Milei, la construcción Milei, que finalmente va a estar en un balotaje, es decir, tiene un 50% de chance de ser presidente. No, si lo mirás objetivamente y desapasionadamente, un balotaje implica eso. Van 50 y 50. Sí. Después está el resultado electoral. Es una construcción no exclusivamente de los seguidores de Milei, en los términos del voto. Es una construcción mucho más compleja. Hay medios de comunicación, hay corporaciones, hay sistemas en la Argentina que han construido a este personaje. Este personaje no es un personaje menor. Cuando vos podés construir que vas a un lugar y no te hacen la pregunta que te puede hacer trastabillar,
es porque ese sector te quiere posicionar positivamente, no te quiere hundir, te quiere catapultar. Bueno, cuenta con muchos aliados, disimulados algunos también te diría, ¿no? Porque digo, mienten cierta distancia del personaje, pero de a poco los fueron introduciendo en la institucionalidad de la vida democrática. Pero además, digamos, las críticas que se les suelen hacer desde, digamos, los pocos medios que fueron un poco más críticos, están más centradas en cuestiones quizás de convivencia democrática, la dolarización sí, pero no el ajuste. Porque justamente son sectores que no cuestionan el ajuste. Entonces, le pueden cuestionar que hablé con dirigentes que te dicen, o analistas que te dicen, el problema fue que tocara la dolarización, no el ajuste. Entonces, no es un foco de conflicto para hacerle esa pregunta. Lo que le decían es la dolarización es inviable. Claro. Pero no le decían el ajuste que está proponiendo es inviable por esto y por esto, por esto. ¿Por qué? El ajuste necesario. Porque ahora cuando vemos ciertos economistas que lo empiezan a apoyar, vemos que son economistas que vienen pululando en esos sectores desde hace años. Yo retomo una